Hola, ¿qué tal? Quiero hablarles sobre algunas decisiones que ha tomado el señor presidente Guaidó, eh, como lo han sido el nombramiento de representantes de Venezuela ante algunos de los países que lo han reconocido como presidente encargado. En el caso de España, el encargado o el embajador o encargado de negocios venezolano es el diputado Antonio Ecarri Bolívar. Es ADECO, encargado de Acción Democrática para las Relaciones con España. Es ficha de Zambrano y de Ramos Ayub. Ahora, es importante tomar en cuenta que Ramos Ayub ha sido uno de los principales traidores en todo el proceso de lograr una tiranía con poderes casi absolutos en Venezuela. No voy a hacer un recuento aquí de sus traiciones, pero solo diré que es vicepresidente de la Internacional Socialista. A mí me preocupa que el vicepresidente, que el partido que tiene la vicepresidencia de la Internacional Socialista tenga como representante para las relaciones con España al mismo representante para las relaciones con España de ese partido. Es decir, es muy posible que este señor, diputado Antonio Ecarri Bolívar, utilice la influencia que gana al ser embajador de Venezuela para beneficiar su otro cargo político ante el partido AD y poner por enfrente de los intereses nacionales a los intereses partidistas de un partido como lo es Acción Democrática, que todos conocemos muy bien. En el caso de Argentina, se nombró a Elisa Trotagamos. Ella es una feminista radical, pro aborto, anti Bolsonaro. Favorece a la ley ESI, bastante cuestionada por todos los sectores de la sociedad argentina, y apoya a un proyecto de unos partidos de izquierda argentinos muy parecido a lo que es el CLAP. Se trata así de que establezcan un sistema para entregar comidas por parte del Estado a las familias en Argentina. Ella es militante de movimientos de izquierda radical en Argentina y es argentina. Es argentina y es venezolana. En el caso de Chile tenemos a otra chica, Guarequena Gutiérrez, Es ADECA, su padre es Bernabé Gutiérrez, fue gobernador del estado de Amazonas y es el actual secretario nacional de organización de colectividad del partido Acción Democrática. Apoyó e hizo campaña en las elecciones a gobernadores convocadas por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y el ilegítimo ilegítima Asamblea Nacional Constituyente e ilegítimo CNE. Es pro aborto también. Esta chica tiene solamente como 3 meses que llegó a Chile y de una vez fue designada embajadora. Es una chica que no tiene estudios para ser representante diplomática de un país y que evidentemente fue puesta allí porque es una cuota partidista de este partido Acción Democrática. En Colombia fue nombrado Humberto Calderón Berti, es copellano, fue presidente de PDVSA en 1983, diplomático en los gobiernos de Luis Herrera Campins y Carlos Andrés Pérez, presidente de la OPEP en 1998. Fundó en Colombia una compañía llamada Vetra Energía, productora de petróleo y gas, valorada en 88.5 millones de dólares. Es español y es venezolano. No cabe más nada que decir, solamente esperemos que esos capitales que dispone hayan sido ganados de forma honrosa y que no hayan sido parte de la corrupción de los gobiernos de Campins y Carlos Andrés Pérez, que pues todos conocemos la historia del país. En Costa Rica fue nombrada María Faría Farías, miembro de Voluntad Popular, hija y sobrina de militares encarcelados por el gobierno de Chávez. Su padre escapó y junto a él se residenció en Costa Rica. Es nuera de Blanca Ibáñez, es costarriqueña y es venezolana. En Panamá, Fabiola Sabarce, es ingeniero, activista de Primero Justicia, es una ficha de Julio Borges y de Capriles. En Perú fue nombrado Carlos Escul Raigada,
es también miembro de Primero Justicia, parte del equipo de Carlos Ocariz, fue gerente de una de las dependencias de la alcaldía de Sucre, es peruano y venezolano. Sobre él debería comentar que Ocariz no me gusta. Hay que recordar que la policía de Sucre fue la que entregó al capitán Caguaripano Scott. El capitán fue entregado por la policía de Sucre y por un dirigente de la MUD que vive allí. También en Estados Unidos fue nombrado Carlos Beccio. Beccio fue uno de los principales colaboracionistas mientras estuvo en Venezuela. Solamente cuando salió del país cambió su discurso radicalmente. Supongo que puede deberse a alguna traición en su contra, por lo cual él tuvo que huir del país para no ser víctima de la represión de la tiranía, y por eso ahora dice lo que realmente es la verdad. Ha llegado a decir que Venezuela necesita una intervención militar, y eso es cierto, porque tenemos en Venezuela a una ocupación militar de unos criminales. Y en el Grupo de Lima fue nombrado nada más y nada menos como representante de Venezuela a Julio Borges. El Grupo de Lima es un grupo sumamente importante, pues es un grupo que incluye a los países que están intentando hacer un esfuerzo para poner fin a la tiranía de Venezuela y que son además vecinos, es decir, son países americanos. Cabe destacar que Julio Borges es quizás el más grande de los colaboradores que hay dentro de la MUD. Rivaliza con Ayub y con otros allí como Zambrano. Julio Borges es quien entregó a los militares del golpe azul cuando intentaron derrocar a la tiranía de Nicolás Maduro. Muchos se preguntan por qué los militares no han dado el paso. El problema es que muchos lo dieron y están en prisión. Y los que posiblemente quieren darlo tienen miedo de terminar en prisión siendo traicionados por políticos como Julio Borges. Él es ahora el representante de Venezuela ante un organismo tan importante para nosotros y para nuestra libertad como lo es el Grupo de Lima. Y otro que no debe dejar de nombrarse es al diputado Pizarro, que fue nombrado el encargado de lograr que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela. De Pizarro voy a decir lo siguiente: es relativamente joven, comunista, fue miembro del partido Podemos, de izquierda radical, era y es ese partido, cercano al chavismo el partido, él hasta donde sé no. Sin embargo, hace muy pocos días apareció en televisión en el programa Zurda Conducta, donde Cabeza y Mango lo entrevistaba y él decía que el verdadero problema en Venezuela, escúchese bien, fueron estas las palabras, el verdadero problema era que en Venezuela surgiera un Bolsonaro. O sea, el problema en Venezuela no es la crisis humanitaria, el problema en Venezuela no es la crisis económica, el problema en Venezuela no es el comunismo, no es la tiranía. El problema es que, como la gente está desesperada, pudieran apoyar a alguien como Bolsonaro. Un hombre recto, un hombre que apoya a la familia, que apoya a la iglesia, que respeta a la propiedad privada como algo sacrosanto y que toda su vida la ha dedicado al servicio de su nación. Definitivamente, estos nombres de estas personas son preocupantes y son muy preocupantes, puesto que al sol de hoy las decisiones más importantes que debe tomar al principio todo gobierno en el mundo no han sido tomadas. No tenemos un vicepresidente, no tenemos ministros y sobre todo no tenemos un alto mando militar. El alto mando militar es sumamente necesario para que pueda ocurrir un quiebre en las Fuerzas Armadas y en consecuencia la tiranía pueda irse al piso. Nombrar el alto mando militar con las personas idóneas que no tengan absolutamente nada que ver con el chavismo y que nunca lo hayan tenido, que no necesiten amnistía ni impunidad, es imperante. Es la última carta que puede jugarse para ver si podemos salir de esto sin que haya una intervención militar internacional.
pero mientras más se demora en hacerlo, más difícil es que esto surta efecto. Señores, juzguen ustedes. Mi consejo es que seamos ciudadanos y estemos vigilantes de lo que nuestros representantes hacen a cada momento. Y no dejemos de presionar para que las cosas se hagan bien.